Muy buenas tardes a todas las personas que se están conectando. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende del lugar en el que cada persona se encuentre. Y sobre todo, un gran saludo a toda la red ODUCAL. Quienes no me conocen, soy Pilar Escotorín, del Laboratorio de Investigación Prosocial Aplicada. Somos una red, estamos en distintos lugares y universidades y soy la moderadora de este panel. Por lo tanto, mi rol es acompañar en este diálogo que dura como máximo 1 hora 30. Por lo tanto, ya sin más rodeos, eh, les quiero, les quiero dar la bienvenida, pero sobre todo me gustaría dar la palabra, en primer lugar, al señor Mario Ochoa, que es secretario general de ODUCAL, que es la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe, que nos permite este maravilloso espacio en el que se encuentran personas del mundo universitario académico de toda Latinoamérica y del Caribe. Así que a usted la palabra, ingeniero. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, ¿tiene buen audio, Pilar? Muy bien. Como dijo Pilar, mi nombre es Mario Ochoa, soy secretario de Planeamiento Estratégico Sí, de la Universidad Católica del gracias. Manta y secretario general de la ODUCAL. Es un verdadero honor darles la bienvenida a este segundo conversatorio. Tú quieres cambiar esa asignatura. Decía que les quiero dar la bienvenida a todos los participantes de este conversatorio y en particular nos sentimos honrados por la presencia del doctor Robert Rochi Olivar, del doctor Arturo Chicano Jiménez y de la señorita Daniela Leal Orjuela, que nos van a honrar con su conversación, con su participación en este lugar, y que verdaderamente engalanan al evento. Decimos nosotros que la riqueza y fortaleza de las universidades católicas es asumir que no existe una verdadera formación integral si no rescatamos los valores que el magisterio de la Iglesia nos propone. Y así esto se convierte, se transforma en una política y en líneas de acción materializadas en los grupos de responsabilidad social universitaria de las distintas instituciones de educación superior. Y lo interesante es que todo este trabajo en la RSU es transversal a lo académico y llega hasta los jóvenes. Lo que deseamos es que los jóvenes se comprometan y entiendan que las universidades son el ámbito ideal para generar y producir estas acciones vinculadas con el compromiso que tenemos como católicos con nuestra sociedad. No quiero extenderme, simplemente felicitarlos por el brillante trabajo que hace la red de RSU. Es un verdadero orgullo para la ODUCAL contar con tantos participantes, con un trabajo tan activo y decir, por favor, no bajen los brazos, sigan trabajando así. Esto es una semilla para el futuro y responde a los pedidos que el Papa Francisco nos ha hecho en ocasión de nuestro encuentro de rectores en Roma. Y la verdad es que me siento verdaderamente contento de que esto se transforme en una verdadera realidad. Mucho éxito en este y en todos los futuros eventos y gracias por estar con nosotros y asumir el compromiso. Muchísimas gracias al ingeniero Mario Ochoa, que es el secretario general de ODUCAL y que nos ha dado esta bienvenida. Solo decir que al final de esta sesión la doctora Sofía Lavado nos va a dar algunas palabras de cierre, pero ya la presentaremos cuando toque. Y ya para entrar, queremos presentarles a nuestros tres panelistas los tres panelistas y el tema del que vamos a dialogar. Solo decir que este espacio es un espacio
privilegiado en el que personas de toda Latinoamérica y del Caribe dialogan sobre temas comunes en la responsabilidad social universitaria y que luego en diferido habrá personas que nos siguen por YouTube. Por lo tanto, es importante todo lo que vamos generando respecto de estos temas. Y entonces, sin más, quizás, perdón, Gladys, no puedo compartir pantalla, así que si no, si me habilitas, por favor. O bien el video bueno, igualmente lo necesitaré, compartir pantalla para después. Por lo tanto, Ahí vamos está. a... Puedes compartir Perfecto, ahora. maravilloso. Entonces, bien, vamos a presentar. Está un poco en silencio la primera parte, así que voy a leer alguna cosa, sobre todo para... en el contexto de nuestro ciclo de conversatorios tejiendo redes en clave de responsabilidad social universitaria. ¿Se ve bien? Sí. Bueno, este es nuestro tema de hoy, ¿no? La pregunta es responsabilidad social universitaria, una manera de hacer de la institución, y nuestros invitados que ahora les presentaremos y a su vez se presentarán. El doctor Arturo Chicano, Daniela Leal y el doctor Robert Roche, y ahora tenemos algunos Muy videos. buen día para todas y todos. Soy Daniela Leal, ingeniera electrónica y de telecomunicaciones, egresada de la Universidad Católica de Colombia. Participaré como panelista en este conversatorio de responsabilidad social, donde la pregunta es una manera de hacer de la institución. La abordaré desde un lugar juvenil, inclusivo y de género. Están invitadísimos. Gracias. Buenos días. Me complace en poder decir alguna cosa sobre la propuesta y de lo que trataría en el próximo conversatorio sobre tejiendo redes sobre responsabilidad social. Bien, decir que el anterior conversatorio trató sobre la definición, sobre el ser, ¿no?, de la responsabilidad social. En general, todas las universidades tienen ya definiciones teóricas que yo diría que son muy completas y bonitas, y ya es mucho. Son valores aceptados por los directores o rectores y del Consejo Rector, y no podemos o debemos dudar de que hay sinceridad y buena voluntad para cumplirlos. Pero el paso al hacer, que es lo que vamos a tratar en la próxima sesión, es más complicado. En el hacer ya interviene lo negativo, pensemos el trigo y la cizaña, y o por omisión o por defectos de la limitación humana y social, y las contradicciones también inherentes a las mejores opciones o las no tan buenas, ¿verdad? Se producen situaciones, diríamos, todavía por mejorar, por enriquecer. Y esta sería la propuesta. Yo propongo que entre todos los stakeholders, los interlocutores implicados en la responsabilidad social universitaria, tenemos un primer estamento que son los rectores, los vicerrectores, decanos, luego están los profesores y finalmente los alumnos, que habrían de ser y son el centro de la educación universitaria. Pues bien, yo me gustaría tratar sobre la relación entre los rectores, vicerrectores y decanos y los profesores. Creo que allí hay grandes interrogantes por descubrir y por tratar de mejorar. Buenos días. Bueno, podemos comenzar. Daré la palabra a nuestro primer, que no se leyó mucho en el video, el doctor Arturo Chicano, que es doctor en diseño por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro y miembro del grupo Bartés de investigación en estéticas políticas de los cuerpos en diseño del Laboratorio de Representación Sensible, y en la actualidad se dedica a la docencia universitaria. Nos contestará, digamos, esta pregunta desde su mirada, desde el lugar que él habita en la universidad. Responsabilidad social universitaria, una manera de hacer de la institución. Doctor Chicano, a usted le da la palabra. Bueno, lo primero, agradecer a todos, ¿no? En cuanto a esta ocasión, siempre es un honor, se los agradezco.
pero también pedir disculpas, pues me cuesta hablar del concepto de responsabilidad sin que todo el rigor de la palabra me aplaste. Por ello, y dada mi imposibilidad inicial, quisiera solo ilustrar con 2 ejemplos desde dónde me puedo aproximar a señalar algo. La frase del Papa Francisco traída por el rector Rodolfo Gallo hace un tiempo atrás para dar inicio a estos encuentros me animó. Él señalaba, el Papa nos dice, la universidad es misionera. Y en esa tarea misional, las universidades deben formar poetas sociales. ¿Por qué me anima esta frase? Frase que no es una metáfora para mí. Me anima, pues soy profesor de una escuela de arquitectura y diseño aquí en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que sale a recorrer América. Todos sus profesores y todos sus alumnos desde el año 1984 hasta la fecha y seguiremos aquí. Salimos en misiones, entre comillas, no en un sentido religioso propiamente tal, sí en su sentido poético, y en cuanto tal creo también llevados por un espíritu cristiano que alimenta ese espíritu poético que el Papa Francisco nos señala. La primera imagen que quiero compartir con ustedes. Todos los años, desde hace 35 años de mi vida dedicados a la universidad, todos los años sin excepción, el día de entrega de títulos profesionales y grados académicos, el mejor alumno de la generación hace su discurso. Cada año, una y otra vez, distintos alumnos refieren al final de su discurso el agradecimiento a sus padres, a veces a sus profesores, pero siempre y sin excepción alguna, a los funcionarios o trabajadores de la institución, a las secretarias, a los mozos de servicio, de aseo, a los técnicos, etc. ¿Qué significa esto? ¿Qué tiene esto de relacionable con la responsabilidad social? Cuando un joven, el mejor de su generación, agradece a este estamento, reconoce ese joven de una esencialidad. El testimonio del trabajo, un modo de ser de quienes trabajan universitariamente. Esas personas lo han cuidado, lo han recibido. Esa experiencia vital es reconocida por ese joven que sabe que en ese modo de ser recibido y en ese modo de sentirse cuidado, se forja un modo de ser que también pertenecerá en su futuro a su modo de hacer. Recibir, saber recibir, cuidar, saber cuidar, acompañar, escuchar, saber oír. Todos esos atributos no necesariamente recibidos desde sus cursos teóricos, pero sí y siempre desde quienes son la bambalina de la universidad. Hay una lección que alimenta el cierne, creo, de la responsabilidad. Recibir, acompañar y cuidar. La universidad que no sabe recibir ni acompañar a sus propios alumnos no puede pretender, creo, enseñar responsabilidad. La responsabilidad se descubre en el ejemplo, en la acción de un gesto inicial que fecunda toda futura responsabilidad con un otro. Digamos, un gesto de amor inicial. Es desde un gesto inicial y solo desde él donde se fecundará el gesto para convertirse en posibilidad de gestar. ¿Qué es una gesta? Y aquí la imagen 2. Precisamente aquella a la que el Papa nos invita. Visionar, salir, recorrer, ver, vivir, vivenciar, experienciar. Recorrer
hacer un camino para encontrarnos con lo otro y el otro en lo distinto, lo desconocido. Y hacerlo, nos dice, como poetas sociales. Fundarnos entonces en la palabra mía y del otro, en sus distintos. Fundarnos en la palabra que es verbo, encarnación, y en ello acción visible, no mero discurso. Así, cada año, la Escuela de Arquitectura a la que pertenezco, todos sus profesores y sus alumnos recorren cientos de kilómetros a pampas, desiertos, selvas y montañas de América para regalar una obra a los habitantes del lugar. ¿Por qué salir? ¿Desde dónde salir? Salimos, partimos, iniciamos desde la palabra de la poesía. ¿Qué es eso de lo poético? Lo poético como el canto elogioso que da inicio y funda. Así salir, misionar, ir desde la palabra que abre y funda. Es en ese ir, en ese modo de atravesar y recorrer, donde se funda la responsabilidad y la sociedad. Vamos donde las gentes de los lugares de América para aprender, y aprendemos llevando nuestro hacer, que lo regalamos. Se trata también de la poesía entonces como gratuidad. Aprender en la gratuidad de la palabra permite regalar lo que de mejor tenemos. Así aprendemos a ir, recorrer y regalar. Pues si la palabra primera es gratuita, ella es don, regalo que llegará al otro en ese mismo sentido original. Así también el gesto primero de ese alumno que fue recibido por su universidad se convierte en forma de una invitación. Ese mismo joven universitario que aprendió en el ejemplo de la hospitalidad, ahora él recorre kilómetros con todos sus conocimientos a cuesta, pero en especial con el don recibido de una palabra gratuita que él sabe ahora convertir en invitación y regalo para un otro que antes no conocía. En este camino de la palabra y la acción se ha fundado desde un gesto inicial un modo de transformarse y desde ello transformar. Ese joven, recibido en la gratuidad de la palabra y del gesto, será potencialmente un poeta social, pues ha vivenciado una experiencia significativa desde las palabras, donde ellas han adquirido forma a través de una acción. Lo más importante, no lo ha hecho solo, él solamente. Él se da cuenta también que tal magnitud de misión que emprende no puede realizarla en soledad. Toda gesta requiere de muchos que creen en la coincidencia de la palabra y la acción. Cuando un joven habla, su pasión nos pone siempre ante una imagen futura, ante un camino por recorrer y ante una gran gesta que emprender. Pero lo hace precisamente pues fue primero tocado por la experiencia de la hospitalidad gratuita y después porque fuimos capaces nosotros como instituciones de ponerlo en una gesta significativa para su formación. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Arturo Chicano por esta primera inspiradora aproximación a esta pregunta que estamos trabajando, ¿no? Que tiene que ver con qué es hacer, ¿no? Esta manera de hacer de la universidad
desde una mirada de responsabilidad social. Y quisiera presentar y recordar, por favor, a las personas de apagar sus micrófonos. Entonces, me gustaría dar la palabra a la ingeniera Daniela Leal, que, bueno, que ella ahora está titulada, pero ha tenido una vida como estudiante muy reciente. Ella es representante del programa juvenil de la red RCU Educal de la Universidad Católica de Colombia y es ingeniera electrónica y de telecomunicaciones. Es una mujer comprometida, apasionada, curiosa, creativa y bueno, pues a ella la palabra. Son 10 minutos desde cuando quieras. Muchas gracias, Pilar. Bueno, ¿me confirman si me escuchan, por favor? Listo. Para responder esta pregunta, quisiera empezar por hablar de lo que es una institución. Entendemos por una institución como una organización pública o privada que tiene objetivos específicos en los cuales cumplen una función de interés público. Para el caso de una institución educativa, sería ofrecer el acceso al conocimiento. ¿A quiénes? A cualquier persona que esté interesada en aprender. Esto incluye a la juventud, mujeres, hombres, adultos, y en resumen, incluye a seres humanos que tienen una sed de conocimiento y por esta razón se acercan a estos lugares donde son impartidos estos conocimientos. Dejando esto claro, pues, ¿qué compone una institución o una organización? Diría que hablamos de una estructura ordenada, donde hay normas morales, y en estas normas morales encontramos valores, prácticas, costumbres, también hay normas legales, donde hay manuales, protocolos, estatutos, etcétera. Esto con el fin de acomodar un espacio, ¿para qué? Para cumplir los objetivos, que en este caso es impartir educación superior y de calidad. ¿Y quiénes tienen estos objetivos? Ahí vamos devolviendo. Pues los miembros, las personas que crean, quienes construyen y quienes mantienen una institución. ¿Sí? Aquí hablamos de un grupo enorme de personas que trabajan en pro de esto. Hablamos de directivos, de administrativos, de docentes, personal de vigilancia, personal de aseo. Y aún no hemos llegado a los actores principales para quienes se realiza toda esta labor, que es la comunidad estudiantil. Eh, y en este punto de partida, para responder esta pregunta, quiero empezar a hablar sobre las problemáticas, porque aquí pensaríamos que ya tenemos todo listo para una institución, pero como veníamos hablando, que es el ser socialmente responsable, aquí considero que la calidad integral de los profesionales que están saliendo cada día es en medida gran parte el componente humano y profesional que fue entregado en esa institución. Y si empezamos a verlo más al detalle, eh, ¿quiénes son el puente principal entre los estudiantes y las instituciones? El cuerpo docente, eh, que son ellos quienes imparten el conocimiento. Y los docentes cumplen un papel importantísimo, ya que ellos son quienes aran la mente de los estudiantes, quienes siembran, quienes nutren constantemente estas tierras fértiles durante 5 o más años. Claramente hablamos de una apertura desde el lado estudiantil y una constante bidireccionalidad en ese intercambio de conocimientos. Y em, las problemáticas que estamos encontrando actualmente, que se siguen presentando, son violencias de género, discriminación a comunidades, a personas negras, comunidades LGTBI. Y es que aquí, en este punto, no podemos separar a la institución de las personas que las conforman, porque si se ejerce un abuso de cualquier tipo por parte de alguien que está siendo parte de una institución, pues indirectamente se hace a nombre de una institución, ¿no? Em, Quiero decirlo a modo personal, porque también como ingeniera
atravesé por muchas dificultades en mi carrera, siendo la única mujer de mi carrera, en una facultad de hombres mayoritariamente, donde también fui discriminada, no solo por compañeros, sino también por docentes, donde a sus ojos una ingeniera mujer no debería ser. Yo me pregunto por qué seguimos viviendo como sociedad estas cosas. Se debe tener en cuenta, creo que a la hora de elegir estos grupos de personas que conforman no meramente un recorrido profesional ni solo títulos, sino que se hace indispensable pensarnos en el desarrollo personal de cada individuo, ¿sí? Porque debemos propender por un desarrollo integral y creo que el neoliberalismo, como te comentaba en los conversatorios anteriores, nos ha llevado a salir de esta estructura eh, de valores intrínsecos a una rapidez, una creación de personas con conocimientos específicos para una labor que es importante para la sociedad, pero que no va a servir ni va a nutrir si como ser humano no puedo reconocer a otro ser humano. Y aquí se nos propone una tarea importantísima desde el reconocimiento por las diversidades, con el propósito de garantizar desde un inicio de los procesos de formación que se fortalezca una cultura de respeto por la dignidad humana, que ayude a modificar las prácticas y estereotipos de géneros que han sido anclados históricamente en un sistema patriarcal. Considero que la educación es una de las herramientas más valiosas con las que cuenta la sociedad para crecer y para romper las barreras y disminuir las brechas, para fortalecer el crecimiento y el potencial campo de co-creación que tenemos entre mujeres, hombres, comunidades indígenas, negras, LGTBI, personas con discapacidades especiales. En resumen, somos seres humanos. Eso somos en esencia, ¿sí? Y aunque cada quien esté en un grupo específico, a los ojos de este gran todo, cuando tenemos la capacidad de ir al encuentro del otro y verlo a los ojos, es cuando podemos reconocerlo, porque solo ante los ojos del otro es que nosotros somos vistos, solo ante los ojos del otro es que existimos nosotros. Y en ese punto es cuando podemos derribar muros, es cuando podemos ver que el otro, sea cual sea sus gustos, su manera, su orientación, es un ser humano como yo, ¿sí? Y que tiene derecho por el mero hecho de estar vivo. Entonces aquí creo que podemos empezar a un punto de partida a crear y a construir también instituciones justas, porque sé que no es solo la comunidad estudiantil, sino también la comunidad docente, donde hay brechas entre directivos, docentes, y estas brechas, cuando se dejan de mirar desde una perspectiva humana, es cuando se hacen más grandes y debemos volver a la sostenibilidad, a la humanidad, a reconocernos dentro de un entorno, dentro de un planeta, Tierra, dentro de una humanidad que somos. Es aquí donde también vamos a empezar a ser agentes y actores y actoras de cambios. Esto es por ahora todo, les agradezco mucho. Muchísimas gracias Daniela por este impulso también que has dado con otros temas muy provocadores también, al menos a mí me han generado muchas ideas y aprovecho de decir que las personas si ya tienen alguna pregunta o comentario lo pueden hacer en el chat
porque la segunda parte de nuestro diálogo habrá un momento de preguntas y de diálogo si ustedes tienen algún comentario o alguna cosa que quieran decir a nuestros ponentes. Y le damos la palabra al doctor Robert Roche, que es doctor en psicología, es profesor emérito y honorario de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y bueno, su tema es la optimización prosocial y la comunicación de calidad, fundador y director del Laboratorio de Investigación Prosocial aplicada al IPA. Y bueno, además trabajamos juntos, así que no lo presento más largo porque lo conozco demasiado, así que doctor Roche, a usted la palabra. Un agradecimiento muy grande de poder estar aquí. Es un honor y a la vez una satisfacción de ver, aquí yo veo 61 representantes de universidades de Latinoamérica. Me encanta poder. Y bueno, tenía que haberlo sabido, pero me ha sorprendido cuando claramente se ha hablado de universidades católicas, de lo que el Papa reflexiona, etcétera, ¿no? Yo me cuento como aprendiz de cristiano y, por supuesto, adhiero absolutamente, pero ya advierto que procedo de una universidad muy laica. Se podría decir, bueno, ya conocen ustedes las universidades que no son católicas, y imagino que en cada uno de los países aquí representados saben ustedes las diferencias, ¿no? Seguramente, entre un tipo de universidad y otra. Podría decir casi, no es que haya una prohibición escrita, pero no se puede hablar de lo divino en estas universidades. Como la Universidad Autónoma de Barcelona, de la que procedo, en la que he estado más de 40 años. Bien, yo más que un discurso trabado, tengo una serie de notas y además que han sido enriquecidas con lo que habéis dicho los que me han precedido, todo muy estimulante, ¿no? Y que me invita también incluso a cambiar algunas de las ideas. Como a mí se me ha permitido hacer un pequeño vídeo introductorio, ya he dicho lo que me interesaba o qué es en lo que me estaba fijando un poco respecto a lo que sería la responsabilidad social universitaria. En principio podríamos hablar de la responsabilidad de la universidad hacia afuera y la responsabilidad social de la universidad hacia adentro. Hoy día tenemos que muchas instituciones, y tengo conocimiento de, por ejemplo, ayuntamientos, instituciones oficiales que tienen una buena imagen, que tratan de dar a la ciudadanía, dar servicios y tratar de adornarlo todo, etcétera, pero por dentro las relaciones internas dejan mucho que desear, ¿no? Desde el punto de vista de los valores, de la ética, digamos, de la responsabilidad social. Decir que, no sé si por esta razón, además me ha agradado mucho oír hablar a Arturo de ese recorrer, ¿no? Y ese hacer y regalar. Yo quedé admirado cuando una de las primeras veces que vine a Chile, me subyugó cuando me explicaron las aventuras de esta escuela arquitectónica, que para mí me surgían muchísimas ideas para llevarlas a la psicología, para poder hacer algo similar como psicólogos, ¿no? Es verdad que en el hacer, vosotros, Arturo, tenéis la posibilidad de algo muy material que podéis dejar también regalado, ¿no? Yo me planteaba qué podríamos hacer como psicológico, ¿no? ¿Qué es lo que...? Bueno, y así surgió de algún modo nuestro laboratorio hace más de 20 años. Laboratorio de Investigación Prosocial Aplicada. Este prosocial lo veo cercano a social, lógicamente, pero o sea, a favor de lo social, tanto en las relaciones interpersonales
como en las relaciones entre grupos, etcétera. Como he dicho en la introducción, por fijarnos en algo, yo proponía algo que me parecía, seguramente por experiencias recientes, por lo que he observado en estos últimos años, las dificultades que tiene el cuerpo docente, sobre todo aquel que no es estable, que no es permanente, cómo se le trata a estos docentes asociados, etcétera, que es como una mano de obra barata que se contrata, etcétera. Más allá de, no sé, de la complejidad que tienen los recursos humanos que proceden, al menos en las universidades públicas como la mía, proceden del Estado, proceden del gobierno, de turno y de las políticas que se establezcan. Pero ha adolecido de una gran pobreza, una gran, yo diría, algo muy extremo, ¿no? Y entonces me pregunto, porque es una de nuestras misiones en LIPA, en el Laboratorio de Investigación Prosocial, tratar de que la prosocialidad, ya desde sus inicios, fuera el núcleo central de nuestras relaciones. Es decir, que todo aquello que nosotros enseñábamos, asignaturas como optimización prosocial, etcétera, pudiera ser vivido en nuestro grupo de investigación, que nos planteáramos todo, incluso las dificultades, si se habían conflictos. En el centro estaba que no podíamos hablar y enseñar y llevar adelante y comunicar a los alumnos lo que nosotros no pudiéramos estar aplicando y viviendo en nuestro grupo de investigación. Estos 20 años o más han estado teñidos, permeados de este continuo autoexamen de nuestras relaciones interpersonales, sociales, grupales, etc. Yo recuerdo cuando empecé, hace más de los 20 años, ¿no? Los años 70, 80, hablar de prosocialidad, que era una palabra importada del inglés americano, prosocial behaviors, conductas prosociales, en la importación a convertirlo en un sustantivo, prosocialidad, o incluso en un verbo, hemos sido muy atrevidos, prosocializar. Había un cuerpo teórico ahí en las que, de algún modo, las categorías que íbamos descubriendo y señalando y operativamente definiendo, las 10 categorías que comprenden esa prosocialidad, tenían que tener una definición, un despliegue, un desarrollo, para que después los sujetos que aplicaran esa prosocialidad a partir de las 10 categorías, ellos ya, como Participation, Action, Research, fueran los que, en un contexto determinado, porque hemos trabajado en muchos contextos de la actividad humana, pudieran, digamos, aplicar y construir los ítems operativos sobre los que se basaba, para que no quedara en una abstracción, sino que fueran conductas concretas que tuvieran una eficacia, sobre todo medida desde el receptor, no desde el autor. Tengamos en cuenta que la prosocialidad, pues, supone un descentramiento hacia el otro, ¿no? Casi diría que es una psicología basada en el tú o en el vosotros antes que en el yo, que tradicionalmente la psicología, hasta que llegó la palabra de la asertividad, se movía en terrenos de defender los derechos del yo, ¿verdad? Luego, con la asertividad se trataba de defenderlos también con cortesía, pero eso no era suficiente para poder hablar de prosocialidad según nuestra definición, que el criterio último es el del receptor, no el del actor.
sabéis que la prosocialidad tiene un parentesco con el altruismo. El altruismo lo utilizamos la palabra a nivel más de motivación, pero la prosocialidad tiene que ser conducta, acción, luego tiene que ser lenguaje, tiene que ser comunicación de calidad. Hay que conquistar las palabras para que transmitamos, diríamos, un lenguaje adecuado, esa acción de favorecer al otro, de favorecer al grupo, favorecer a los demás. Y luego hay que conquistar las emociones, un poco más difícil, pero también con el tiempo se logra conquistar las emociones, incluso a veces de emociones negativas respecto al otro, antipatía, envidia, ¿sí? Por no decir odio, ¿no? Que ahora se habla con mucha claridad del odio. Este era nuestro objetivo, es decir, tratar de que cada persona se involucrara en la aventura prosocial a partir de iniciar una aventura personal de transformación para que hubiera coherencia entre las acciones de ayuda, por ejemplo, con las palabras de una comunicación centrada en el otro, y que eso no estuviera en contradicción con el pensamiento, para que hubiera una integridad, una coherencia. Hoy día desde la ciencia, porque ya la ciencia, incluso en la psicológica, que estaba muy condicionada por la psicología positiva, que ha traído muchos beneficios, pero hoy la ciencia se está abriendo a unas dimensiones, desde la física cuántica, etcétera, se está abriendo unas dimensiones muy interesantes, incluso, como ustedes saben, a cuál es el cerebro. No es el único órgano rector, tenemos otros cerebros en los intestinos, en el corazón. Yo siempre había tenido un poco de dificultad de aceptar que el corazón fuera el centro del amor, ¿no? Me parecía un poco una concesión, un poco demasiado, no sé, oportuna de tal, hasta que al final hemos descubierto que hay una parte de verdad en ese centro, digamos, ¿no? No sé cómo vamos de tiempo, Pilar. Sí, exactamente, te iba a decir que ya el tiempo está agotado. Vale, pues si luego hay ocasión, yo espero que habrá participación y que podremos ampliar algunas cosas. Traía alguna propuesta que se llamaría Centro de Confianza Prosocial, Prosocial Trust Center, que creo que podría dar un poco de respuesta a todo el tema este de la relación entre el ser, la definición. La universidad tiene un código, la Universidad Autónoma la tiene, lo van renovando. He visto que aparece la palabra respeto y en otro momento la palabra confianza. Digo, bueno, ya estamos bien. Pues poder ver cómo trabajar eso. Muy Gracias. bien, guarda la idea porque habrá otro momento en el que cada uno podrá concluir lo que le haya provocado y lo que haya quedado abierto. Ahora viene un momento que también es rápido, son solo 5 minutos, en el que cada uno de ustedes como panelistas podrá hacer una pregunta a alguno otro de los panelistas. Entonces tienen 5 minutos en total entre la pregunta y la respuesta. Entonces, bueno, comenzamos en el orden que se han hecho las presentaciones. Entonces, doctor Arturo Chicano, ¿para quién es la pregunta y cuál es la pregunta? A ver, a Robert, descentramiento hacia el otro, desde el centramiento o desde un descentramiento. A ver, cuando tú dices me descentro hacia el otro, ¿yo pierdo mi centro o ya estoy descentrado? Como el huevo y la gallina, pero me es muy importante, Robert, en el sentido de cómo se inicia, ¿ah? Porque tiene que ver con el recorrido, el ir. Ese para mí es una imagen de un ir. Bueno, no sé, respondiéndote, diría que el paso es abrirse. Hoy día se habla mucho en psicología de la atención, es decir, lo importante de nuestra existencia para el presente
es la atención que ponemos, y podríamos entrar más en concreto, a la situación, al presente y al otro. Podemos estar escuchando, pero si no ponemos atención, que la atención supone interés, ¿no? Supone realmente embarcarse en navegar en el mundo del otro, descubrir como ese misterio del otro, ¿no? De decir, qué interesante, ¿no? Esta persona que tengo aquí delante, ¿verdad? ¿Cómo me gustaría navegar dentro de su mundo psíquico? Para mí eso es, diríamos, a veces se habla del yo, ¿no? De evitar el yo. Un modo de evitar ese yo es poner la atención en el otro. Muchísimas gracias por la respuesta y por la brevedad también. Así nos da tiempo para el diálogo después. Lamentablemente no hay la posibilidad de la contrapregunta, ¿no? Porque esto alargaría el formato, pero muchísimas gracias. Daniela, ¿para quién es tu pregunta y cuál es tu pregunta? Bueno, mi pregunta es para el profesor Arturo. Y quisiera saber qué sugerencias o consejos o herramientas se pueden implementar para explorar esas áreas artísticas y como individuos de poetas sociales. A ver, está difícil la pregunta, requeriría varios días, Daniela, porque es demasiado buena tu pregunta. Pero una cosa creo que está dicha en el discurso. Hay algo, lo más difícil es iniciar, partir, ¿no es cierto? Comenzar. Yo creo que ese es el punto. ¿Ah? Y lo más difícil para partir, iniciar y comenzar es la pregunta ¿desde dónde? ¿Desde dónde? Y mi única respuesta ahí es que hasta el momento, como universitarios que somos, desde lo que tenemos y sabemos. Lo único que tengo para poder partir es lo poco o nada que sé de mi disciplina. Todo lo demás es desconocido. Y lo único que tengo, ¿no es cierto?, son aquellas experiencias que tengo. Aun cuando fuese alumno de primer año, ¿no?, tengo una experiencia vital, existencial, y algunas cosas que he escuchado, ¿no es cierto? Yo creo que la partida es desde aquello, ¿por qué lo que tengo? Porque lo que no tengo no lo puedo donar, no lo puedo dar, no lo puedo. Lo único que puedo dar es lo que tengo. Eso sería como el círculo tratando de responderte de un tema que no. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. La última pregunta de esta primera parte sería, Robert Roche, ¿para quién es tu pregunta? Y adelante, ¿cuál es la pregunta? Digo, como estoy tan interesado en estos viajes que la Escuela de Arquitectura realizaba, claro, me interesaría muchísimo. Yo incluso a veces pensé a ver si me admitíais en alguno de esos viajes, ¿no? Y lo que me gustaría es ver el proceso que tienen las personas, los alumnos que están cursando, no sé en qué año se hace el viaje, si ya tienen toda la formación o están en medio, etcétera, y qué elementos serían los que tenemos el 95% de probabilidades que produce cambios en la persona a partir de esa experiencia. Lo primero que son, Robert, cuando quiera se puede incorporar, yo mismo lo puedo invitar, porque los viajes los seguimos realizando, ¿no? No hemos terminado. Y viajan todos los profesores y todos los alumnos en el mes de octubre, durante entre 15 días y un mes, a algún lugar del continente. Yo creo que o sea, van todos los alumnos, desde el que entra en primer año hasta el último que va en titulación. ¿Qué elementos de transformación? A ver, yo creo que lo primero es que cuando decía la disciplina, ella como disciplina, en lo que sabe, se ve profundamente transformada desde cada uno, y cada uno se transforma
en la contingencia de la realidad. Todo lo que uno pueda entender, ¿no es cierto?, teóricamente, va a ser trastocado por el viaje. Es el drama, ¿no es cierto?, de todas las ideas que tenemos. Cuando digo travesía, no estoy diciendo voy a ir a tal lugar. Lo que nos interesa es el recorrido y el lugar donde lleguemos. Pero tampoco hay un camino certero, porque ya el puro hecho de salir te puede cambiar de lugar. O sea, yo creo que lo más importante es tratar de llevar a cabo algo, ¿no es cierto?, que es algo que es de tu disciplina, ponerlo en juego, ¿no es cierto?, en un viaje donde además va a aparecer todo lo que dije en el discurso, que no lo puedes hacer solo, que es clave. Te das cuenta de esa relación con el otro. Por eso te preguntaba cómo esto se descentra. Es que la travesía es un descentrar. Te saca el viaje mismo, te descentra de todo saber, ¿no es cierto?, de toda certeza, de toda comprensión de realidad. Me El juzgan. viaje, Y sabes que si me juzgan y todo, Perdón, ¿hay un micrófono, Francesca Benavente? Sí, gracias. eso, Robert, podría seguir, pero creo que el tiempo no daría. Muchísimas gracias. Yo creo que entre ustedes dos a lo mejor pueden volver a hablar, seguramente, porque tienen muchísimos temas en común. Yo que trabajo con Robert le he escuchado hablar de las travesías en algún momento, porque se quedó, me acuerdo, soy testigo que se quedó fuertemente sorprendido. Me gustaría que retomemos un poco el tema, pero sobre la base también de lo que vayamos generando como grupo, que estamos aquí, que hay un grupo que es fantástico porque tenemos aquí una representación de distintos países, de distintas universidades, y esto es maravilloso. Entonces, sobre la base de esto, nosotros les queríamos hacer una pregunta a las personas que están aquí presentes. Primero, recordar que pueden hacer sus preguntas y sus comentarios en el chat, porque en un momento van a poder contestar, pero querríamos, entendiendo que una dimensión de este hacer universitario socialmente responsable tiene que ver con el cuidado de las personas, una de las dimensiones, querríamos hacerles a las personas que están aquí una pregunta que vamos a poner en el chat con el Mentimeter, y ahora voy a compartir pantalla y que vamos a darles un mini momento para que ustedes la contesten, que es, perdón, aquí, ¿qué es? ¿No? Desde mi experiencia personal, ¿qué importancia real considero que da mi universidad al cuidado y atención de? Y eso es importante. La pregunta aquí no es la experiencia de cada uno, y eso es valioso en sí mismo, es la percepción que cada uno tiene desde su historia, la universidad en la que está. Entonces, por favor, clicar en el link de Mentimeter y que cada persona vote desde nada de importancia hasta un 10, que sería muchísima importancia. Entonces, ¿qué importancia le da la universidad de ustedes al cuidado y atención de los docentes, del personal administrativo, de sus estudiantes y a los actores de interés del territorio? Y una vez que ya ustedes hayan votado, por favor, apretar el botón enviar. Y sobre la base de eso, vamos a hacer algún comentario de los resultados. Por ejemplo, hasta ahora, la importancia de los docentes con un máximo de 10 puntos es de un 7,7. Al personal administrativo, un 7,4. A los estudiantes 7,9 y a los actores del territorio un 6,8. Digamos que aprueban todas, parece, las universidades, según esta evaluación. Hay un aprobado, pero, pero digamos que no es un excelente, no es una nota, no es un sobresaliente, digamos que sería una nota que está bien, pero digamos que a lo mejor podría ser mejor. Entonces, sobre la base de esta evaluación, parece ser que se ha detenido la votación con 36 personas que han votado. Luego podemos volver a mirar si ha subido o no el promedio. Entonces, a mí me gustaría pedirle a nuestros panelistas que hagan que comenten un poco qué les parecen estos resultados, pero también me gustaría, con permiso
voy a dejar a ver si tuviéramos alguna pregunta en el chat. Y entonces quisiera destacar que tenemos ya una pregunta y comentar algunas cosas que surgieron de lo que ustedes decían, y entonces darles la palabra para que ustedes comenten en una ronda nueva lo que les ha provocado este resultado, más alguna cosita que les quiero preguntar y cada uno diga lo que siente. Aquí tenemos un comentario de Javier Villar de Temuco, que dice: agradezco a los panelistas sus estimulantes reflexiones. Dos consideraciones. La RCU debe ser capaz de transitar dialéctica y permanentemente de la institucionalización de las conductas en políticas, manuales, declaraciones, currículums, al test permanente de la cultura de las relaciones y las prácticas permanentes. A veces podemos quedarnos erróneamente satisfechos cuando hemos conseguido dicha institucionalización. Y la otra consideración, dice Javier, la importancia de seguir profundizando en aquellos constructos teóricos prácticos que ayudan a comprender, como la prosocialidad, que vivimos en un permanente viaje de encuentro y cuidado hacia el otro. Propongo estos, dice Javier: la hermenéutica narrativa de Paul Ricoeur, que desde la categoría del reconocimiento está dando mucho fundamento a los enfoques teórico-críticos interculturales en Latinoamérica; la receptividad en la vida ética de Javier Echeverría, que junto a otros y otras autoras hablan de la vulnerabilidad como espacio de acogida y encuentro. Esto es una aportación que nos hace Javier, que puede ser o no acogida como una pregunta o como una aportación. Y quiero concluir alguna cosa de lo que me ha provocado lo que ustedes han dicho y a ver qué opinan. Digamos que por una parte se han dicho algunas cosas bastante interesantes. Arturo Chicano ha hablado de poetas sociales, ha hablado de la universidad como una experiencia vital, ¿no? La universidad como un modo de ser, ¿no? Habló también de las bambalinas de la universidad, y la pregunta es, recibir, acompañar y cuidar, la pregunta es si podemos aplicar esta checklist realmente a las universidades católicas. ¿Las universidades católicas reciben, acompañan y cuidan? Esta sería una pregunta. Arturo Chicano habló de amor. ¿Deben las universidades católicas hablar de amor, por ejemplo, para diferenciarse de universidades que a lo mejor no tienen un constructo cristiano de base? Cuando él habla de la travesía, por ejemplo, de la experiencia de la Escuela de Arquitectura, es interesante este ejercicio. Una universidad que sale, o una escuela que en este caso sale, todos los estudiantes y todos los profesores salen a un encuentro con un otro y hacer un regalo, ¿no? Hacer un regalo, pero que no es un regalo prediseñado, es un regalo que nace del encuentro. La pregunta es, ¿las universidades católicas deberían ser universidades que regalan versus universidades que venden, ¿no? Son preguntas y digo, cada uno ya luego ve qué cosa le interesa tomar. Luego Daniela comentaba, cuando hablaba ella en su reflexión, respecto de esta bidireccionalidad del conocimiento. ¿Las universidades católicas son realmente bidireccionales en este encuentro profesor-estudiantes, o son muy verticales todavía, ¿no? Y en ese sentido, cuando hablabas de la violencia, de la discriminación, de los abusos, ¿no? Del daño del neoliberalismo en los valores cristianos de las universidades católicas, ¿piensas que las universidades católicas deben iluminar a la sociedad y a la propia iglesia respecto de la acogida de la diversidad? Esta sería una pregunta. ¿Pueden las universidades católicas pueden diferenciarse de una iglesia que necesita entender y que está en camino y que es universal, y que en ese sentido a lo mejor no va todo lo rápido que puede ir a una universidad anclada en un territorio respecto, por ejemplo, de la acogida de lo que significa la diversidad de orientación sexual, por ejemplo, o de la violencia contra las mujeres, tales como lo que tú estabas diciendo? Y respecto de lo que comentaba Robert Roche, ¿no? La universidad pregunta, ¿la universidad siempre debería regalar algo? ¿Debería la universidad garantizar, diferenciarse la Universidad Católica por ser una universidad más generosa, por ser universidades que siempre se diferencian porque van siempre al encuentro de un otro? Este podría ser un sello, por ejemplo, de una universidad católica. Bueno, en fin, son reflexiones para que ustedes, en el orden de cómo han intervenido, puedan referirse a esto, o en el orden que quieran.
y luego les diré un poco libremente ahora el diálogo, porque luego daremos los últimos minutos finales para que la doctora Lavados nos haga un cierre. Así que no sé quién quiere comenzar, comentar. A ver, me voy a lanzar a la piscina, pero sí voy a tener que fumar porque yo mucho rato conteniendo. ¿Ah? Eh, a ver, yo creo que una universidad católica se funda en el amor y no tiene vuelta. No tiene vuelta, digamos, si esa es su fundación, su primera piedra, y en el amor de Dios. Y cuando digo lo gratuito, digo que eso es lo que la anima, pues sí que es el amor, sino la más grande de las gratuidades, el más grande de los dones. Entonces, cuando uno dice, ahora, que queramos que todo sea gratis, esa es otra cosa. Yo iría al revés. Precisamente lo gratuito es lo que más cuesta. Lo gratuito es lo más caro, por decir así. Alcanzar, cuando digo lo gratuito, por favor no se malentienda, a ver, lo digo en una parte también, fundado en la experiencia de lo que significa el regalo como actitud. Eh, un alumno que se forma aquí después no va a cobrar por su trabajo, no, el trabajo es el trabajo, el trabajo tienes que cobrar. Lo gratuito, cuando lo dije en algún momento, está puesto en el desconocido que buscas en lo que haces. Si no conoces algo y en ese desconocido te juegas siempre, te juegas porque eso no tiene un valor que le puedas establecer, porque todavía no lo conoces. Eh, cuando hacemos algo, lo hacemos siempre con algún objetivo, entre comillas, pero yo quiero retirar la palabra objetivo. Quiero ponerlo precisamente en que lo puedes hacer por una cierta voluntad, un deseo, ¿no es cierto? Donde eso gratuito esté presente. Si quieres, ponte objetivo, pero deja un margen, que del fondo es un margen espiritual, y aquí eso es exigencia, creo, como exigencia solo a las universidades católicas. Ojo, que hay ciertos valores como este que no necesariamente son católicos, son valores universales, por tanto, ¿por qué lo tendríamos que tener nosotros y los otros no? Yo diría al revés, muchas veces los otros lo tienen más que uno, y uno aspira, ¿no es cierto?, a eso que los otros tienen. Yo diría entender lo gratuito como un acto donativo, más allá de lo que la cosa vale, es o debe cumplir. Todo acto humano contiene un valor donativo siempre. Cuando eso ocurre, vamos más allá de lo meramente concreto, de lo meramente calculable, numerable, de valores que en realidad no son valores, ¿no es cierto? Yo creo que los valores son esos que podemos establecer precisamente cuando entramos a tocar ciertos aspectos de ese concepto de gratuidad. Eso. No sé, Robert, Daniela, Robert. Bueno, Sí. respecto a la direccionalidad de la que hablaba, creo que sí se presenta en la educación aún una comunicación unidireccional. Creo que también va a depender mucho de cada profesor que imparte la clase, ¿no? Y de cómo lleva y transmite ese conocimiento, de cómo también es la manera de enseñar y, y también la voz que tiene cada ser humano al aprender, porque pasa mucho que da miedo hacer preguntas como estudiante. Y ahí tampoco se puede hacer un ejercicio de aprendizaje donde no solo es entendieron todo y hay un silencio gigante y se asume que es sí como docente, sino también pues se hace visible cuando ya viene la previa, la prueba y los estudiantes no pasan. Entonces ahí viene también esa pregunta, ¿son los estudiantes o es el profesor? ¿Sí? Mm, creo que es algo que se debe trabajar. No sé hasta qué punto ellos deben cumplir con ciertos currículums y de algún modo ya se convierten un poco en, en seres rígidos que no permiten esa bidireccionalidad de una manera fluida, ¿sí?
pero eso va mucho en cada individuo y en cómo, creo que hay un micrófono abierto de Vero. Sí, por favor, Vero, el iPhone de Vero 12 o algo así, si lo puedes por favor apagar tu micrófono o alguien que nos ayude, no sé, Listo, Gladys. creo que ya. Sí, Y en cómo es la manera de enseñar. Creo que también es algo que sigue siendo del mismo modo. Hemos tenido evolución en todo, tecnología, carros, industrias, pero seguimos enseñando del mismo modo, ¿cierto? Es al frente la persona, una pizarra, pupitres y estudiantes. Entonces también es una invitación a seguimos teniendo la misma educación del siglo pasado. ¿Y qué pasa ahí? Pues, hemos evolucionado en el enseñar o en el aprender a aprender. Em, Eso por esta parte. Y en cuanto a, deben las universidades católicas abrirse más a la diversidad, independientemente de la iglesia y las posturas de la iglesia, pues creería que sí, un completo sí, porque me pregunto, y si vemos, las universidades católicas son privadas, entonces inicialmente ya es un requisito para acceder, es tener una capacidad y un poder económico, un poder adquisitivo para acceder a la educación. Pero ahora, ¿qué sucede si soy una persona de una comunidad LGTBI? eh, no voy a poder acceder. Creo que eso no te lo preguntan en la matrícula. Eh, pero ya de una vez adentro te das cuenta de que hay alguna rigidez en la institución. Entonces, creo que también es un tema que se debe hablar en el interior de las universidades católicas, porque el conocimiento pues realmente es para todos y todas y todos los seres humanos, porque vuelvo al punto, somos seres humanos y creo que el catolicismo o cuando hablamos de Dios, sí, vuelvo a tocar la palabra amor, porque es eso, dejando a un lado y sintetizándolo, eh, pues es amar a la otredad, ¿sí? Pero solo se ama cuando puedo amarme a mí mismo. Entonces también es un proceso muy individual de encontrar dentro de mí el amor, el amarme, el aceptarme tal cual soy. Cuando llego a esa aceptación es cuando puedo también llegar a aceptar al otro en esa diferencia que somos. Gracias, Pilar. muy bien, Daniela. Porque como hay una mano levantada, en principio el formato no permite el diálogo con preguntas con micrófono, precisamente porque terminamos en punto a las 19:30. Pero por favor, quien tenga preguntas que las escriba en el chat. Si diera tiempo, damos la palabra, pero también tengo unas preguntas que leer que están en el chat y comentarios. Robert Roche. Bueno, de los datos que han aparecido aquí en las votaciones, se hablaba de la importancia. Yo he pensado que, no sé, la interpretación que daban a la palabra importante cada uno de nosotros. Pienso que, y sé que esto ya se comentó, pero no se podía seguramente aplicar aquí. Una cosa es la importancia que teóricamente asignamos a lo que nos parece que la universidad ha de tener, y otra es la presencia de ese cuidado real, la presencia real que se produce. Ahí creo que si hubiéramos admitido esa otra segunda votación sobre la presencia de esos aspectos tan importantes que consideramos, veríamos probablemente notas y votos mucho más bajos. Entonces a mí se me ocurre que el Centro de Confianza Prosocial, que voy a decir dos palabras, podría ser una propuesta de mejora y de optimización de las relaciones colectivas de grupos, que podrían aplicarse tanto entre los consejos rectores con los profesores, que era el tema que a mí me interesaba un poquito analizar, como con los alumnos, etcétera. Es decir, yo me imagino, o sea,
ProSocial Trust Center, que lo hemos empleado ya de modo piloto hace 5 años en un proyecto en varias universidades, y últimamente en un proyecto reciente europeo lo estamos poniendo de nuevo en valor y realizando experiencias, puede ser una gran ocasión, es decir, crear algo que no es estructural, sino ha de haber una voluntad de entrar en ese grupo sin relaciones de poder. Es decir, una de las condiciones es que entre quien entre, entren alumnos, entren profes, entren rectores, han de deponer su autoridad, su estatus, y yo diría hasta casi hacer un pacto para entrar. Aplicar prosocialidad en la escucha, aplicar valoración positiva, también conocer un poco cuáles son los criterios y las formas de hablar desde ese descentramiento hacia el otro, ¿verdad? Y esto habría de ser totalmente voluntario, es decir, son reuniones, espacios y tiempos que cada contexto, cada universidad, nosotros lo hemos experimentado entre escuelas y ayuntamientos de pequeñas ciudades en las que estuvieran tanto los políticos como educadores, como directores de escuela, siempre con el objetivo de mejorar la educación de ese pueblo, de esa ciudad, pero entrando, ya digo, partidos políticos incluso diferentes. Esa experiencia es muy rica, muy interesante. Habría que probarla también en contextos todavía más duros, por ejemplo, con partidos políticos, ¿no? Que pudiera haber ese acuerdo de encontrarse deponiendo las características habituales del enfrentamiento político, etcétera. Es decir, con una disposición, es decir, tratar de entrar a ese espacio y a ese tiempo de esa reunión. Después cada grupo decidiría qué temas tomarían, pero las condiciones fundamentales serían esa disponibilidad para encontrarse de un modo prosocial, sin relaciones de poder y con el deseo de realmente de penetrar en ese otro, en la escucha, etc. Podrían haber reglas de comunicación, porque estos centros, habría de que se pudieran producir una vez cada 3 semanas, es decir, que las personas que constituyan eso, que no ha de ser una estructura oficial, sino totalmente voluntaria, con estos objetivos. Nosotros tenemos, diríamos, unas propuestas de cómo aplicar y constituir estos centros, estos grupos de confianza prosocial. Dicho así, no sé, Muchas el tiempo, gracias, muchas gracias, Robert. Sí, el tiempo va avanzando rápido. Tenemos algunos comentarios. Por ejemplo, Liliana dice, todas las universidades deben cuidar al otro. Javier dice, la espiritualidad es un desafío para toda universidad, no solo católica. Desde la responsabilidad social, desde lo que estamos hablando, como remarca Arturo, debiéramos poder destacar una inteligencia espiritual como fundamento y horizonte de las conductas. Es una pregunta de él, dice, ¿debiéramos poder destacar una inteligencia espiritual como fundamento y horizonte de conductas socialmente responsables? Matilde dice, muchas gracias por todo lo que ha expresado. La responsabilidad social universitaria que se indica le corresponde a la universidad, comenzando por el cuidado y atención de los docentes, personal, estudiantes y actores del territorio. En este punto, desde como entiendo lo que se ha dicho aquí, me pregunto, ¿qué pasa con las personas indicadas? ¿No debiese primero cuidarse a sí mismo y también cuidar donde habita, y me refiero a la universidad? Flor Cueva Loyola dice, reconocemos y valoramos. Para reconocer a los demás como seres valiosos y contributivos es vital en un mundo tan individualista y consumista. Mario Ochoa dice, el desafío de ser poeta social requiere desarrollar una sensibilidad por la problemática del otro. Rodrigo, no te logré dar la palabra porque el tiempo se nos ha ido, pero a menos que tuvieras algo que puedes decir en 30 segundos, no sé si lo que querías decir era algo de eso, porque tenemos que dar un cierre.
Rodrigo Sandoval era. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, Sí, básicamente yo quería decir que no podemos renunciar al amor dentro de las universidades. En primer lugar, porque si somos una institución de inspiración cristiana, el amor prevalece o debe prevalecer en nuestras instituciones y yo creo que no debemos de tener miedo a anunciar el amor como el primer valor que debe de prevalecer en nuestro trabajo. Y podría extenderme un poquito más, pero me pidieron 30 segundos. te lo agradezco muchísimo, Rodrigo, sobre todo porque estas últimas aportaciones no significa que se cierre, es que estos conversatorios son para abrir temas que para educar son importantes. Y esto de empezar a hablar descaradamente del amor, digamos, y qué significa esto en la cultura de las universidades católicas es muy interesante. Y esto ya le paso la palabra a ver si recoge el tema la doctora Sofía Lavado, que es la coordinadora de la red de RCU de Oducal, es directora, digamos, de la dirección de RCU de la Universidad Católica de Mogrovejo. Eh, Como siempre, cada sesión abre temas nuevos. No sé, doctora Lavado, a usted la palabra. Muchísimas gracias, Pilar. Bueno, yo creo que básicamente felicitar a nuestros panelistas por la excelente presentación, a nuestros asistentes que han generado toda una dinámica de preguntas de verdad muy enriquecedoras. Y considero que esta riqueza de diálogo reflexivo, interpelador que hemos tenido, como bien se acaba de señalar, apenas es el inicio de nuevos espacios que nuestra red está procurando. Realmente es imposible hacer conclusiones. Aquí cada uno de nosotros tiene una posición, una postura en base también a la experiencia que vamos recogiendo en nuestras propias universidades. Yo quiero hacer un comentario en el sentido que como panel hemos tenido un panel muy rico con la presencia no solamente interdisciplinaria, sino también a nivel intergeneracional, con la presencia de Daniela, que ella nos ha interpelado en su condición de estudiante desde hace muy poquito, ¿no? Y ella nos hace una interpelación muy sentida respecto a empezar a construir instituciones justas, más humanas, abrirnos a la diversidad. Y ella se cuestiona sobre el tema de cómo ser poetas sociales, que se ha discutido y de una manera tan enriquecedora también la tarde de hoy. Pero creo, sin ánimos de dar ninguna receta ni nada, porque no es el sentido, pero la esencia del mensaje que se está recogiendo en la tarde de hoy, que lo único es que no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, a partir de nosotros tenemos que empezar cultivar el amor, como bien se ha señalado, y a partir de esta presencia de cada uno de nosotros, la universidad lo hacemos los docentes, lo hacemos las personas. Entonces, este cambio que estamos procurando y que hoy se nos ha interpelado, incluso con el resultado del mental, yo creo que empieza por uno mismo. Y también se ha mencionado aquí, la responsabilidad social se descubre en el gesto y en la acción. Y la red de responsabilidad social, justamente en respuesta no solamente teórica, sino en esta responsabilidad social en la acción, ya desde el año 2020 hemos empezado estos diálogos latinoamericanos y es enriquecedor hoy, después de 3 años y medio casi ya, saber que hemos desarrollado más de 20 sesiones de esta misma naturaleza que nos han acompañado en los años 2021 cuando estábamos en plena pandemia, más de 200 personas, y hoy nos siguen acompañando personas que en ese entonces ya lo hacían, nos han acompañado todo este tiempo. Entonces considero que la red RSU de la ODUCAL está aportando no solo a las universidades católicas, sino a todas las universidades públicas, privadas, de corte diferente al católico a nivel de Latinoamérica. Pero lo más importante, y con esto cierro, ingeniero Mario, agradeciendo su presencia en este espacio que para nosotros es valiosísimo. Como universidades católicas nos estamos siempre interpelando de cuál es la forma como nos identificamos o cuáles son nuestras principales claves identitarias como universidad católica.
la responsabilidad social que nosotros estamos proponiendo se basa en la doctrina social de la Iglesia. Hacer vida esta responsabilidad social forma parte de esta identidad. Y hoy justamente en la mañana en un espacio que dialogábamos en mi universidad en referencia a cómo medir la identidad católica, yo creo que ese es un tema que como Ducal tenemos que seguir fortaleciendo porque no va, como también aquí se ha discutido, solamente tener documentos muy bien elaborados si no los llevamos a la práctica. Entonces yo me quedo con este mensaje justamente del doctor Arturo Chicano, que él mencionaba nuevamente, la responsabilidad social se descubre en el gesto y en la acción. Con eso me quedo agradeciendo a cada uno de los presentes, ingeniero Mario, nuestros ponentes y a todos los asistentes, muchísimas gracias por su presencia. Y nos encontramos, perdón, solo esto, por favor, porque hay muchos directores de responsabilidad social que nos están acompañando. Permítanme solo mencionar que ya estamos con las inscripciones para nuestro tercer encuentro juvenil de la responsabilidad social universitaria y el séptimo seminario de la red que se desarrollará en Chile, justamente También en noviembre 7, esto 8. ya has visto con... Solo termino con esto, aprovechando que nuestros directores, directoras e interesados en asistir a estos eventos, con muchísimo gusto, pues la Universidad de Valparaíso nos espera y tendremos ahí una semana prácticamente de encuentro maravilloso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Lavado, por este cierre tan inspirador. Y sobre todo agradecer a las personas que se han quedado hasta el final. Ya estamos súper en el tiempo. A la red ODUCAL y también al Observatorio de Responsabilidad Social de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso por la gestión de estos conversatorios, a la doctora Gladys Jiménez que fantásticamente nos apoya para que esto sea posible. Así que, Gladys, si te parece bien, cerramos así. Muchísimas gracias y hasta la próxima, y gracias a los ponentes. Se hizo corto, pero muy estimulante. Muchas gracias a todas las personas. Hasta la próxima. Bien, pues gracias a usted. No, Robert, gracias. gracias. Robert está invitado a la próxima travesía, octubre. Gracias a todas. Gracias. Un abrazo y Gracias, gracias a Arturo. todos. Gracias. Matilde.